Regresamos a hoy mismo de la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato con los temas. Primero que todo, quería un comentario suyo sobre la figura de el asesinado presidente de la Unión de Empleados del Fondo de Seguro del Estado, Francisco Quico Reyes. Comenzamos por él, me parece que merece una reflexión. Lo hicimos el sábado pasado con Figueroa Jaramillo y queremos comenzar el programa hoy con usted hablando de esto. Sí, a la verdad que estoy consternado por la terrible noticia de que Quico fue víctima de una balacera, una cosa totalmente imprevista, ¿verdad? Uno va por la calle y cualquier cosa le puede pasar. Y esto demuestra obviamente cómo se está viviendo en la calle, José Elías, cómo el crimen no respeta, el crimen no es algo exclusivo de clases o sectores sociales, el crimen puede abatir a cualquiera en cualquier momento, pero más que pensar en esas circunstancias sociales, pues me gustaría reflexionar, porque conozco a Quique bien, ¿verdad? Cercano a él desde el año 2017, y fue una persona que entendió claramente la situación que imponía la ley promesa sobre Puerto Rico, una persona que inmediatamente se mostró diligente para atacar y defender, atacar la Junta y defender a los trabajadores que él representa en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y todavía hablo en presente, ¿verdad? Porque todavía no he podido asimilar esta pérdida. Y fue una de las personas que inmediatamente entendió que había que agotar todos los remedios disponibles para tratar de resolver el problema de subordinación que la ley promesa imponía. Sabes que él entró en el 2014 a presidir la Unión y el 2014 es el año terrible donde se empiezan a imponer medidas de austeridad en contra de los derechos de los trabajadores, particularmente los derechos de los trabajadores de las corporaciones públicas, y él ha dado la batalla en todos los frentes, tanto en el frente de los tribunales como en el frente sindical, y me parece que hay que recordar su memoria. Ha sido reconocido por sus compañeros del movimiento obrero como uno de los líderes del nuevo movimiento obrero puertorriqueño, y es una gran pérdida para el país el que haya sido abatido en este crimen tan insensible. Así es, así es. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia de él. De hecho, me decía Figueroa Jaramillo el sábado que su papá había sido unionado de los Tier, y que ya él venía de una cultura de trabajo sobre lo que es la representación sindical a raíz de la experiencia que tuvo con su papá. Correcto, sí, y era una persona conciliadora, una persona que todo el mundo escuchaba atentamente, de un demeanor, de un comportamiento bien suave, te escuchaba con mucha atención, y me parece que tenía el reconocimiento de toda su membresía y del liderato, ¿verdad?, que junto a él trabajaban en la hermandad de empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Bueno, y como de costumbre, en situaciones como esta también reiterar la manera de honrar a personas como él es seguir sus luchas. Y pues creo que es importante que sobre todo la gente, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la manera de honrar a Quico es siguiendo firme las luchas por las cuales él como presidente de la Unión estaba encabezando. Correcto, no ceder ante las adversidades que se están viviendo y buscar todos los mecanismos posibles y estrategias posibles para mantener la paz laboral, ¿verdad? Porque es una de las funciones de las uniones obreras, y por reclamar los derechos que le corresponden
a los miembros de la hermandad, no solamente por el hecho de trabajar en el Fondo del Seguro del Estado, sino también por el hecho de trabajar en Puerto Rico y ser miembros de esta nación, que también sabes que la hermandad está dando una batalla por la determinación de que Promesa es inconstitucional porque viola los derechos humanos y políticos de los puertorriqueños. Así que no solamente Kiko, como se le conocía, ¿verdad?, entre sus círculos, entendió la necesidad de batallar en la defensa de sus miembros dentro del contexto laboral, sino que también entendió la necesidad de que su unión de la batalla para defender los derechos humanos de todos los y todas las puertorriqueñas. Así que en ese sentido, pues ese ejemplo hay que emularlo y pues no sabemos quién será el sucesor, yo no lo sé en este momento por lo menos, pues debe tomar a Kiko como un ejemplo, ¿verdad?, de un líder al cual hay que emular. Bueno, por otro lado, licenciado, vamos ahondando sobre otros temas. Tengo entendido que ya hay fecha programada para una vista donde se va a estar discutiendo el caso que se está litigando ante la juez Laura Taylor sobre la ley 29 de los municipios. Es importante que los municipios que están siguiendo este tema lo sepan. ¿Para cuándo se ha pautado, licenciado? Sí, esa es la famosa demanda de la Junta contra primero el gobernador Rosselló y luego contra Wanda Vázquez por razón de la ley 29, donde se pide que se anule la ley 29. Habíamos anticipado la semana pasada que se había radicado una moción de sentencia sumaria para que el tribunal sin juicio determine que la ley 29 es nula, con las consecuencias que eso tendría para los municipios, que también le hemos hablado. Y ya se emitió una orden por la jueza Taylor Swain, donde va a haber un itinerario de argumentación que va a permitir que se discuta en la vista ómnibus, que es la vista general que da la jueza el próximo 4 de marzo. Así que ya ella escucharía argumentos el 4 de marzo y podría tenerse una decisión tal vez en abril o mayo, en donde pues no hay sorpresas ahí. Anticipo que a la luz del texto de la ley promesa y a la luz de que no se ha impugnado en términos sustantivos la constitucionalidad de la ley promesa, que es uno de los puntos que le criticamos al gobernador Rosselló, que solamente se limitó a interpretar la ley, ¿verdad?, a cómo se interpretaba. Pues si eso no ocurre, pues entonces estaría la jueza anulando esa ley, y al anularla obviamente se traerían las consecuencias dramáticas de la solvencia de los municipios, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta, José Elías, que hay ya un patrón de la gobernadora de utilizar los canales que la Junta ha establecido, es decir, meterse por el embudo que la propia Junta ha establecido para manejar asuntos del presupuesto. Esta semana salió que ella había aceptado el trámite, ¿verdad?, para el proceso de asignar fondos al Comité Olímpico, y ella pues lo ve como una victoria que la Junta haya asignado fondos para el Comité Olímpico, pero yo lo veo desde la perspectiva de que se está normalizando la sumisión a la Junta de Control Fiscal y que por tanto no es anticipable que en este pleito ella someta algún tipo de cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la ley promesa y pues la jueza anulará la ley y tendrán que bregar con las consecuencias. Ya la gobernadora ha anticipado esto diciendo que van a buscarle alternativas a los municipios, así que se está en este proceso antes de las elecciones, José Elías, normalizando, aceptando, no combatiendo las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, por lo cual pues, no esperaría ninguna esperanza, ¿verdad? No, valga la redundancia, no tendría ninguna esperanza a los fines de que la gobernadora vaya a defender las pensiones o que vaya a defender a los abonados en el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque si para estos asuntos ya ella está manifestando una sumisión total en esos asuntos que para la Junta son tan importantes, pues anticipo que ella tampoco va a oponerse. Bueno, por otro lado, licenciado, dado el caso que hoy es el último día para la radicación de candidaturas, la verdad es que una preocupación que usted nos expresó hace varias semanas atrás relacionado al hecho de que
no encontraba que las personas que estaban aspirando a diferentes puestos electivos estaban tomando en cuenta la realidad de que se convive con la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. Ya al cierre de la erradicación de las candidaturas, ¿no?, la fecha, que es hasta hoy al mediodía, pues parece que es concluyente ya. La clase política va de cara a que la gente vote por ellos sin que le den a sus electores la forma en la cual ellos van a hacer su trabajo ante la realidad de lo que es la ley promesa, que para todos los efectos se ha convertido en una ley orgánica, por así decirlo, ¿no? Pero vamos a ir sobre este asunto porque pues, me parece que ya podemos ir cerrando, ¿no?, el año con esta conclusión y claro, quizás un anticipo de que la discusión política durante el próximo año va a estar alejándose lo más posible de esa realidad y el pueblo pueda expresar su voz sobre ello sin tomar en cuenta qué van a hacer con la realidad de la Junta, licenciado. Bueno, cualquier candidato a un puesto político, incluyendo los aspirantes a las candidaturas a la gobernación y los candidatos que eventualmente surjan de ese proceso primarista, que no entienda que si no combate la Junta y que si meramente hace el juego de la ley promesa y de la ley 600, pues va a ser un mero segundón. O sea, aquí hay una posición de gobernador que es meramente un segundón dentro de un andamiaje. Y te voy a decir en qué turno está, José Elías. Porque obviamente está el chairman de la Junta, que es el señor Carrión, que él no toma todas las decisiones de la Junta, pero sí toma toda una serie de decisiones ejecutivas. Está la Junta de Control Fiscal, que en pleno, ¿verdad?, o en comités van tomando decisiones sobre política pública y presupuesto y litigios de Puerto Rico. Luego está Natalie Yaresco, ¿verdad? Fíjate cómo va la escalera, José Elías. Sí. Natalie Yaresco, que es la que establece e impone las determinaciones tanto de Carrión como de la Junta de Control Fiscal. Y luego de eso es que viene la gobernadora o el gobernador. Y esa gobernadora o gobernador tiene un representante en la Junta que no tiene voto, tiene voz, pero no tiene voto, así que no puede influenciar definitivamente las determinaciones de la Junta. Y para colmo, hay decisiones que se toman en privado, en comité o en una reunión ejecutiva, en donde el representante de la gobernadora no participa. Así que si tú tienes a la gobernadora, que está cuarta, más bien en una fila, ¿verdad? Pues, ¿qué va a hacer de los otros representantes y legisladores que se escojan en este proceso? Mucho menos los jefes de las agencias. Estamos escogiendo una partida de segundones que no tienen poder alguno y que no tienen ninguna facultad o capacidad representativa. Solamente la tendrían si escogen, ¿verdad?, combatir y derrotar la ley promesa. ¿Cómo se escoge eso? Pues tiene que haber una firme determinación, tiene que haber una comunicación y un compromiso con el pueblo de que el candidato a ser electo no va a ceder y no va a cesar en su empeño porque la Junta termine de operar, porque se derogue la ley promesa y porque se encamine, porque no es dejarlo ahí, porque se encamina a Puerto Rico en un proceso de descolonización y de reparación por el coloniaje, ¿verdad?, que son etapas indispensables para resolver la situación colonial de Puerto Rico. Porque de la otra manera, José Elías, ellos no pueden ni siquiera tomar determinaciones mínimas sobre promesas que ellos hagan en la campaña. Ellos no pueden validar ningún tipo de implantación de política pública, porque todo requiere el consentimiento de Natalie Yaresco, de la Junta de Control Fiscal, de Carrión, etcétera. Así que no les queda otra alternativa, José Elías, a las personas que entiendan que aquí estamos viviendo una situación de una crisis de derechos civiles, derechos humanos y políticos, porque nosotros somos un pueblo, José Elías, que no tenemos la capacidad de autogobernarnos, que no tenemos ningún tipo de ejercicio democrático del gobierno local, que lo tuvimos y que era
como quiera de naturaleza colonial, pero ahora no tenemos nada. Y yo creo que no es posible que las personas y los medios como WPAB, que estemos preocupados e indignados con esta situación colonial, dejemos que los políticos se salgan con la suya de eludir y de evitar el tema a toda costa. Yo creo que tenemos que estar denunciándolos constantemente, no solamente en los procesos de comunicaciones, ¿verdad?, formales, en la prensa, la radio, la televisión, en las redes sociales, sino también cuando nos los encontremos personalmente. Ya yo he empezado, José Elías, a encontrarme con gente. Me encontré con el licenciado Aníbal Acevedo Vilá y le pregunté directamente, ¿qué tú vas a hacer para sacar la Junta de aquí? Y aunque el exgobernador ha mantenido una postura que ha ido evolucionando de oposición a la Junta, pues yo no veo todavía que ese compromiso sea como debe ser, y es hasta las últimas consecuencias. Y cuando yo digo las últimas consecuencias, obviamente, por lo menos hasta ahora, hay que incluir que las personas que sean obligados por la Junta de Control Fiscal a tomar determinaciones en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico se nieguen, y que si hay órdenes del tribunal para que se cumpla con esto, también se nieguen a cumplir las órdenes del tribunal y se vaya a la cárcel, como se fue durante la lucha para sacar la Marina de Vieques, y que obviamente fue el elemento fundamental. Esa desobediencia civil fue el elemento fundamental para que la Marina tuviera que abandonar la joya de la corona. O sea que no fue poca cosa lo que se logró con esa desobediencia. Y yo creo que si el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, compuesto por gente vertical, gente digna, que salgan electos en las elecciones de noviembre de este año que entra, pues podrían derrotar la Junta rápidamente, porque si se tranca el proceso de implantación de la ley, son muchos los callos que se pisan, José Elías. Este proceso de implantación de la ley promesa, particularmente los trámites de título 3, están siendo observados por sectores de un poder político y financiero muy importante. A promesa la ven como una ley experimental para ver si se puede implantar para proteger estados que tienen problemas financieros, particularmente con las pensiones. Así que llamaría la atención inmediatamente ya a un nivel que catapulte el problema de Puerto Rico a uno de los primeros temas durante las elecciones del 2020, porque hay que pensar también que Estados Unidos entra en un proceso electoral ahora en este año que entra, y por eso el que Puerto Rico pueda ponerse en primera plana, por razón de que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico se comprometan y empiecen a ejecutar medidas para evitar que continúe este régimen despótico, porque la gente aquí es bien ligerita para criticar lo que ocurre en otros países y criticar gobiernos que ven como autoritarios, pero no miran la paja que tienen en el ojo, donde están siendo gobernados autoritariamente por una junta no electa. Sería esto como si en cualquier país democrático hubiera ocurrido un golpe de Estado. Y aquí, convenientemente, la gente, ante esa verdad absoluta de que estamos siendo gobernados bajo una dictadura, escogen no tocar el tema y no manejarlo. Por eso es que digo que si se deja que eso ocurra, pues obviamente no solamente las elecciones van a ser una burla, sino que seguiremos sujetos a esta imposición, ¿verdad? Y seguiremos siendo representados, entre comillas, por una clase política totalmente subordinada y sumisa. Así que me parece que el trabajo que tú haces en la estación, el trabajo que hacen la inmensa mayoría de los analistas que traes a la estación en torno a la necesidad de derrotar la Junta y resolver el problema político de Puerto Rico, es un trabajo fundamental por el cual quiero felicitarte, ya que estamos el día 30, ¿verdad?, de diciembre, y es la última intervención que voy a tener contigo durante este año 2019. Pues felicitarte, porque a la verdad que PAB siempre ha sido un faro, ¿verdad?, que ilumina toda esta oscuridad a la cual Puerto Rico ha estado sometido, ¿verdad?, por más de 120 años, que es el coloniaje, y que hace falta con mucha
mayor importancia, ¿verdad?, durante los eventos que se avecinan en Puerto Rico y en Estados Unidos, por el asunto de las elecciones de noviembre de este año. Así que me parece que estamos en una época crucial de forzar ese debate, José Elías, de evitar que estos acomodados políticos, ¿verdad?, quieran evadir, enfrentar el tema, porque a la verdad que estamos siendo objetos de un proceso dictatorial que hay que derrotar lo antes posible. Licenciado, de hecho, nuestro trabajo responde a personas como usted, por ejemplo, que nos ha enseñado desde el primer momento la relevancia que tiene esto, y al paso de los años, luego de aprobada la ley, pues que comenzó con su libro, y de ahí en adelante, pues todo el trabajo que hemos estado realizando, aprendiendo con ustedes semanalmente sobre cómo va desarrollándose eso, y pues, en función de ello, pues básicamente responde a aportaciones como las que usted hace con nosotros aquí en PAB semanalmente, que pues, no solamente usted se expresa, sino que vamos aprendiendo, y de ahí entonces vamos desprendiendo el análisis necesario para ir descifrando hacia dónde va caminando esto. Pero precisamente por lo que usted nos ha enseñado y otras personas han compartido, pero primordialmente con usted en este asunto, es que hemos entendido por qué es que, o la necesidad, debo decir, de que este sea un tema importante en términos políticos para todo el que aspire a las próximas elecciones. Durante este año 2019, como el año pasado, la Junta ha ido ganando poder, validando sus decisiones a través de los foros judiciales. Hay una importante que está por darse también a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero no hemos visto a la Junta, por el contrario, en vez de verlas perdiendo injerencia, no, la ha ido aumentando. Después de la renuncia del gobernador y la entrada de Wanda Vázquez, se acentuó precisamente aún más eso. Vemos incluso hasta la Junta aprobándole donativos, como por ejemplo la semana pasada se produjo con el Comité Olímpico, etcétera, como que tiene sus razones justificadas para ello, pero ciertamente en otros escenarios no hemos visto una junta cooperadora con la gobernadora, que ha demostrado ser cooperadora con ellos, ¿no? Y hay entonces esa relación de reciprocidad que se demuestra gracias a la sumisión, precisamente. Entonces, ese es el país que hemos visto que se ha ido desarrollando en términos gubernamentales con la presente administración, y entonces estamos viendo una junta con más poder, con más injerencia en esto. Está por darse esta decisión de la ley 29 también, que todos ya nos imaginamos cómo va a terminar, y entonces ese es el país que se va a estar administrando a partir del 21. Es muy distinto al del 16. Ahora tenemos ese ente de gobierno mucho más afianzado y con mucho más injerencia en asuntos de gobierno, y en función de eso es que pues le traigo el tema. Agradezco, ¿verdad?, el análisis que comparte con nosotros sobre la situación de cómo la clase política sigue mirando para otro lado como si eso no existiera, licenciado. Sí, porque cuando se celebraron las elecciones del 2016, pues la cuestión de promesa era algo realmente muy difuso, muy ambiguo, porque estaba aprobada la ley y lo que había era unas especulaciones sobre cómo es que se iba a interpretar la ley y sobre cómo es que la Junta iba a actuar de conformidad con esos poderes, pero ya lo tenemos en toda su crudeza, y por eso es que no le queda le queda nada más que muy poco espacio a la legislatura y a la gobernadora o al gobernador en su momento, que es la cuestión de aprobar las legislaciones habilitadoras de los planes de ajuste de deuda, que ese es el único espacio pequeño que le queda de poder y que puede servir de herramienta en contra de la Junta, para que la Junta no imponga esos acuerdos leoninos a favor de los bonistas, particularmente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que es importante conocer ese balance de poderes para saber dónde atacar, para saber dónde es que hay que poner la presión, y eso es lo que el tiempo y la interpretación judicial y la interpretación que ha hecho la Junta de la ley nos ha permitido a este momento, y que nos permite entonces visualizar cuáles son las estrategias que se deben implantar para combatir la ley y para crear la conmoción jurídica y financiera que hace falta para que el Congreso se fije en el problema de Puerto Rico. Y esa es la experiencia, ¿verdad?, que nos ha permitido durante estos años ir puliendo, ¿verdad?, cómo es que la ley va a ir operando
y cuáles son las implicaciones que tiene la ley en la vida diaria de todos y todas los puertorriqueños. Licenciado Manuel, y quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brinda de conversar aquí en PAB. Ya estaremos hablando en el próximo año 2020 y claro, con el contexto electoral encima y claro, por decisiones que están por darse, pues va a ser un año ciertamente, como ya usted nos había explicado en el Zoom temático, un año muy importante, determinante sobre la ruta que va a tomar la relación de nosotros los puertorriqueños con la imposición de la ley promesa. Muchas gracias. Estamos a la orden, José Elías, que pase feliz año nuevo. Igualmente usted. Bueno.